Bienvenidos sean a una nueva edición de webinars de licencias online. Mi nombre es Daniel Yesurón y hoy me encuentro acompañado por mi colega Pablo Sadier y el día de hoy vamos a estar hablando de temas bastante interesantes. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días, Daniel. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Sadier, yo soy ingeniero de preventa en licencias online, subregional. Estoy basado en Argentina y atiendo a todos los partners de Latinoamérica, región sur. Muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Excelente, gracias por conectarse a todos. Como ya nos conocen, lo que vamos a estar haciendo es un pequeño timer, vamos a esperar unos 2 minutitos para que ingrese más gente y mientras tanto algunos disclaimers a tener en cuenta. Primero que nada, esta sesión está siendo grabada, por lo cual después van a poder verla en el canal de YouTube, ¿sí? De Licencias Online, ante cualquier cosa. Y queremos ver si nos están escuchando, si nos están viendo correctamente. Así que pueden utilizar, por ejemplo, la zona de consultas, de preguntas, de chat acá de la herramienta GoToWebinar para comentarnos y decirnos si están viendo, si están escuchando correctamente. Y de paso, también para saludarnos. Perfecto, ahí Dani nos están confirmando que se escuchan bien, así que también muchas gracias por todos los saludos. Perfecto, gracias. Así que la idea, como en todos los webinars, es que utilicen también esa zona para ir a todas las consultas que tengan, generando consultas, las vamos a tratar de contestar en tiempo real. Lo que no podemos contestar porque quizás requiere de algún otro contexto o de mayor información, tienen nuestras casillas de correo aquí en pantalla, ¿sí? En la zona inferior izquierda del slide, por lo cual en cualquier momento nos pueden enviar ese mail y los vamos a ayudar a poder resolver esa duda, esa consulta, y también ponerlos en contacto con, en este caso, los actores de cada país desde el cual nos estén preguntando, ¿sí? Tanto Pablo como yo trabajamos a nivel regional, sin embargo hay un equipo mucho más grande de licencias online que también va a estar a disposición para poder ayudarlos tanto en lo comercial como en lo técnico. Así que, bueno, creo que como último disclaimer, ¿sí? Y esto lo vamos a poner también en el slide al finalizar, esto es solamente la primera de varias webinars que vamos a estar dando durante este periodo, por lo cual es importante tener en consideración que lo que veamos hoy va a servir también como información para las últimas webinars que vamos a estar dando, que van a ser más estilo entrenamiento de examen. Así que eso es interesante tomarlo en cuenta, Pablo, para que puedan considerar no solamente el contenido que vamos a estar viendo hoy, sino también ya si quieren empezar a estudiar por su cuenta, siempre va a ser un buen agregado de conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, esto también les va a servir también para absorber información y bueno, capacitarse en cuanto a Microsoft 365 y Azure para bueno, conocer los productos y después poder tomar un examen. El examen puntualmente que vamos a estar revisando va a ser el AZ900, que es el introductorio. Sí, el Ah, perdón, MS900 en perdón, este caso. MS900, No, no MS900 hay que es el problema, no hay problema. introductorio de Microsoft Eh, 365. Sí. Exactamente, que es bastante interesante tenerlo en cuenta dado que da ya una introducción justamente de fundamentals y Ujú. sirve tanto para técnico como para comerciales y en ese sentido hemos diseñado también estos webinars y los últimos que vamos a tener dentro de esta seguidilla para poder, bueno, sacarle provecho. Sin embargo, cuando estábamos armando el contenido con Pablo, definimos que lo que queremos realmente presentar en estos momentos es información más práctica, ¿sí? Hoy hay cientos de cursos que uno puede seguir y se puede sentar y puede realmente sacarle provecho a toda la información, pero queremos que en estos casos aprovechar estos media hora, estos 40 minutos para aprovechar y ver, bueno, esto en la realidad, cómo se come, cómo se mastica, cómo se digiere y quizá cuáles son buenas prácticas, que también vamos a tener un webinar dedicado a tips and tricks, pero por ahora esto va a ser una introducción. Entonces, Pablo, si tenemos que hablar de Office 365 y Microsoft 365, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, sí, lo que podemos decir es, primero, pueden ver ahí arriba en la pantalla
el cambio de nombres que hay que tener en cuenta. Si ustedes ya venían trabajando con Microsoft 365 o Office 365, tengan en cuenta que en los últimos tiempos cambió de nombre digamos, los productos. Entonces, ahí están las flechas donde está el nombre anterior con el nombre nuevo. Básicamente fue simplemente eso, fue un cambio de nombres. Así que para que no se confundan y si ustedes conocían el producto viejo, sepan cómo se llama el producto nuevo, ¿sí? Pero bueno, básicamente, digamos, en Microsoft 365 y Office 365, ustedes tienen que saber que son un conjunto, digamos, de aplicaciones. Cada sabor de Microsoft 365 o Office 365 tiene los componentes que podemos ver más abajo, o sea, no solamente el Word, el Excel, digamos, las aplicaciones de ofimática que conocemos todos, sino que cada uno tiene sus diferentes variantes donde ya tienen, por ejemplo, Stream, ya hay algunas versiones, obviamente, que tienen Teams, que tienen Delve, que tienen Yammer, entonces hay muchas variantes que nosotros podemos adquirir y una de las, digamos, las cuestiones de por qué hay tantas versiones, que eso a veces siempre también nos consulta, es por qué tenemos tantas versiones de Office 365, de Microsoft 365, es, bueno, justamente porque la idea es que, bueno, ustedes adquieran la que mejor se adapte a su necesidad de negocio, ¿sí? Entonces, y lo bueno que tiene es que ustedes pueden comprar 5 de una, 5 de otra, 2 de otra, o sea, no hay límites en cuanto a eso porque pueden comprar las que ustedes necesitan, no están obligados a comprar todas de la misma versión. Entonces, la idea es adaptarse, que ustedes, no solamente por un tema costos, porque claro, obviamente cada una tiene sus diferentes costos, sino que cada una tiene sus componentes de aplicaciones particulares. Por ejemplo, si yo en el caso de que yo soy un técnico que hace instalaciones de Internet o que resuelve problemas en la casa de los usuarios, generalmente cuando yo trabajo en esa manera voy y hago el trabajo con el teléfono, ¿sí? Por lo que necesito Teams para comunicarme con mis compañeros, también lo necesito para ver los datos del cliente con una aplicación bueno, me indica la ficha del cliente, dónde se encuentra y cuáles son los datos del cliente. Probablemente también necesito un Power BI para conectarme y ver las métricas de cómo está el servicio en la zona donde estoy trabajando, ya que tengo el gráfico en tiempo real de cómo se comporta el servicio en el edificio donde voy. Y también utilizo un calendario para organizarme. Así que básicamente son esas, si yo fuese un técnico de Internet e instalaciones, voy a necesitar ese tipo de aplicaciones, ¿sí? O sea, probablemente no necesite ni el Word ni el Excel para instalar en computadoras porque, claro, no necesito. Mi trabajo es otro, digamos, no es un trabajo más de oficina, sino que yo tengo un teléfono. Pero por el contrario, nosotros en el caso nuestro, Daniel, yo, donde trabajamos en licencias online, eh, necesitamos, sí, tenemos una computadora, necesitamos un Excel, necesitamos un PowerPoint, necesitamos Teams porque trabajamos justamente en equipos donde tenemos acceso a aplicaciones. También utilizamos el Outlook, obviamente, para el correo electrónico. Y tenemos un Power BI donde, bueno, ahí justamente hacemos el seguimiento de ventas y podemos ver qué usuarios tienen tantas licencias. Entonces, ahí vamos a necesitar otro tipo de licencia de Office 365 que incluya todos estos elementos. Sí, sí, exactamente. Aparte, es un tema también de que hay veces que los negocios, bueno, no es que hay veces, siempre los negocios tienden a ser estacionales en cierto punto y ciertos meses necesito características que en otros meses no. Por ejemplo, un negocio de retail o, por ejemplo, en todo lo que es educación, las universidades o los colegios necesitan tener, por ejemplo, en los meses de verano, donde realmente no hay prácticamente actividad, se podría dar podrían decrecer el licenciamiento o ir a un licenciamiento mucho más bajo. Lo que es retail, por ahí necesitan tener específicamente una determinada cantidad de aplicaciones o de personas trabajando de acuerdo a la necesidad. No es lo mismo un Cyber Monday, un Black Friday que un día cualquiera. Entonces, justamente lo que comentaba Pablo es que es relativo y coincido en eso, en que simplemente cuando uno habla de Office 365, Microsoft 365, uno puede realmente ver qué producto necesita y en base a eso verificar si ese producto está habilitado o está disponibilizado en ese paquetito que es el que quiere adquirir para ese usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Microsoft? Bueno, Microsoft
constantemente está agregando nuevas aplicaciones, bien, que agregan en este caso, mayores ventajas y facilidades y mejores experiencias de usuario para que sea, bueno, mucho más digerible, pues, si tenemos que ponerle una palabra. El caso de ejemplo es justo, Pablo decía, bueno, si soy técnico y tengo que ir a revisar dónde está la falla y puedo utilizar Power BI para ver todo un business intelligence de la zona, lo cual es muy bueno. Bueno, y él dijo que en un momento dijo, bueno, pero yo también utilizo el calendario para ver mi disponibilidad. Bueno, por ejemplo, hay una aplicación acá que se llama Bookings, que permite, por ejemplo, que un líder de equipo tenga la visual de todas las personas que trabajan con él y él pueda, por ejemplo, referenciar lo que sería la programación de un evento para determinada persona, lo que podría ser, por ejemplo, decirle al técnico, vaya a arreglar determinada situación. Entonces, hay muchas aplicaciones aquí que lo que hacen es conectarse, bien, porque Bookings trabaja haciendo básicamente las reservas en el calendario. Entonces, hay varias aplicaciones que se conectan a otras y le dan valor agregado. ¿Sí? Otro caso de ejemplo es cada vez que trabajamos con Teams del día a día y hacemos, por ejemplo, una reunión, una videollamada y queremos que eso quede guardado, le decimos, bueno, grabar reunión y esa grabación queda aquí asentada en este servicio que se llama Stream. Bien, y Stream justamente permite guardar y después compartir videos, que esos videos al mismo tiempo hoy está Microsoft permitiendo que se compartan a través de OneDrive, por ejemplo. Entonces, esto es una seguidilla de cómo queremos sacarle provecho a los programas. Y cada persona o cada usuario, dependiendo de la necesidad, bueno, puede tener distintas necesidades de estos programas. Entonces, de eso se trata básicamente trabajar con Office 365 y Microsoft 365, este conjunto de elementos. Como parte del temario que habíamos dispuesto, dijimos, bueno, hablar un poco de upsell y cross-sell. Y todo lo que venimos hablando hasta el momento sería un upsell, por ejemplo. Dijimos, bueno, hay negocios estacionales donde yo requiero, por ejemplo, primero tener la funcionalidad de un frontline worker, que es como aparece aquí dispuesto. Quiere decir, bueno, necesito mínimamente llevar mis aplicaciones en mi celular, en mi tablet, bien en un dispositivo mobile. Y después Microsoft dispone lo que se llama Information Worker, plans en este caso, que es la posibilidad de, bueno, ya tener planes que traen mayores características, mayores capacidades. Entonces, ¿para qué está dispuesto de esta manera? Y Pablo, vos lo dijiste hace un rato, porque hay tantos sabores de Office y de Microsoft 365. Bueno, para que el upsell sea súper sencillo de acuerdo a lo que se requiera en este momento. No nos vamos a meter necesariamente en lo comercial, pero confirmame esto, Pablo. Uno puede tranquilamente cambiar la cantidad de licencias que requiere y después Microsoft prorratea el precio por Claro. el día que se usaron, ¿no? Exactamente, uno puede subir o bajar las licencias, tanto puedo subir de una 3 a una 5, por ejemplo, y bueno, justamente Microsoft me prorratea ese costo adicional por los días que yo estuve utilizando la licencia de 3, por ejemplo. Entonces, y también lo mismo si quisiera decrecer. Así que en el momento del cambio, en el mes del cambio, va a ser el mes donde me va a prorratear los días que utilicé una y los días que utilicé otra, pero no hay ningún tipo de penalidad ni atado en el contrato, uno no está atado a tener la licencia de 3 por un año y después cambiarla, sino que uno la puede cambiar en el momento que uno desea también eso. Sí, siempre tenemos que considerar que cuando decimos no hay penalidad, no se puede, no hay ningún problema, estamos hablando del modelo de compra CSP, ¿sí? Porque Exacto, sí. Microsoft tiene distintos modelos de compra de las licencias y todo esto que estamos comentando son las ventajas del modelo CSP, Cloud Service Provider, si lo quieren ver ahí que son las siglas, ¿sí? Entonces, no vamos a estar específicamente hablando de CSP en este momento, lo vamos a ver quizá en otra presentación, Sí, pero la las semana que ventajas viene. que estamos hablando, la semana que viene, ¿no? Ah, Sí, sí, tal cual. perfecto. Pero esta es una de las ventajas comerciales que tiene. No hay, uno tranquilamente puede moverse a nivel de licenciamiento eh, y se prorratean esos costos, por lo cual si uno dice, bueno, lo saco, tengo mensualmente y 10 días estoy con la E3 y al 11º día me paso el E5, bueno, lo que viene después en la facturación es el prorrateo de los días que estuvo cada uno, ¿sí?
Y lo mismo Em, también es en cuanto a la cantidad, ¿no? O sea, yo puedo tener 3 de 3 puedo tener 20 de 5, puedo tener las que yo quiera. Exacto, exacto. Entonces, hablando de upsell, siempre es interesante contar con esta información y esto es lo que comentábamos recién de, bueno, a ver, seamos más prácticos en la presentación. Hay una tabla que es, aquí sacamos simplemente una primera parte, que hay una tabla que es súper completa, que la pueden descargar desde este link, ¿sí? Para que tengan en consideración, estos son solo precios referenciales, ¿sí? Esto es precios referencial. Pero esta tabla que se puede descargar trae un montón de valores de, en pocas palabras, las aplicaciones y si estos planes tienen o no activadas esas características. Por ejemplo, Pablo, ahí vemos que el primer elemento que dice Desktop Client App, ¿qué significa en este caso? Claro, eso significa, y cuando ustedes vean que ese puntito está completo, donde dice Desktop Clientes App, quiere decir que esa licencia uno le permite instalar las aplicaciones en hasta 5 computadoras, hasta 5 tablets y 5 teléfonos. O sea, uno puede instalarlas directamente en las computadoras de los usuarios. Yo voy a tener el Word, el Excel, el PowerPoint y lo voy a tener correctamente licenciado y disponible. Y además de una manera también siempre actualizado, porque esas aplicaciones se actualizan constantemente. Así que eso es lo que me va a permitir instalar las aplicaciones en mis dispositivos. Tal cual. Entonces, en pocas palabras, cuando uno quiere ir ya a trabajar con Microsoft 365, con Office 365, puede utilizar esta tabla como referencia e ir justamente consultando, viendo, haciendo un assessment de, bueno, qué es lo que necesita cada usuario de su empresa. En base a lo que vaya necesitando, bueno, uno va haciendo el análisis con esta tablita y validando, necesita este usuario en particular, necesita de este plan. ¿Por qué? Porque requiere las aplicaciones que usted está pidiendo en este momento. Si de acá a un mes o a 3 meses ya no lo necesita, bueno, podemos validar y a ver a qué plan bajamos, por ejemplo. Entonces, esta es básicamente en nuestro día a día también va alrededor de muchas veces de esta tabla. em, y es bueno que aprendan sobre las aplicaciones que traen los programas porque hay veces que los exámenes de, bueno, fundamentals o un poquito los más avanzados, consultan sobre este tipo de detalles. Es decir, dicen, bueno, necesito un usuario o tengo una empresa que tiene 500 usuarios que necesitan instalar las aplicaciones de Office. ¿Cuáles de estos planes sería el más costo eficiente? Entonces uno tiene que ya más o menos ir entendiendo cuáles de ellos permiten instalar las aplicaciones y cuáles no. No es para asustarlos y decirles se lo tienen que saber de memoria, pero los más clásicos, los más básicos, hay veces que sí los preguntan, ¿sí? Es simplemente un tema de, bueno, hay veces que uno ya tantas veces lo hace que lo termina prácticamente aprendiendo de memoria. Y por eso era importante en el slide anterior ver el cambio de nombres, porque quizá uno ya viene desde hace años trabajando con esto y ahora el cambio de nombres le, le da vuelta a toda la ecuación, ¿sí? Así que solamente para tenerlo en cuenta respecto a Upsell. Y Crossell pusimos acá 4 imágenes debajo, que pusimos más que nada una referencia, pero para que se entienda lo siguiente. Y es que hoy Microsoft está completamente abocado a trabajar con otras marcas y no tomarlas como específicamente competencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, de izquierda a derecha vemos aquí que tenemos, esto es un Veritas, ¿sí? Acá tenemos Veeam, acá tenemos Checkpoint, acá tenemos Acronis, ¿sí? Y tanto Veritas como Veeam como Acronis permiten hacer contingencia o hacer backup, por ejemplo, de los archivos carpetas, de los correos electrónicos, mientras que Checkpoint lo que permite es trabajar con darle seguridad avanzada a Office y a Microsoft 365. Entonces uno se pregunta acá, pero realmente, por ejemplo, ¿para qué quiero un checkpoint que me dé seguridad avanzada si ya lo puedo hacer directamente con las aplicaciones propias de Microsoft? Bueno, son dos soluciones son dos opciones para converger a la misma solución. Lo que sucede es que por ahí encontramos escenarios donde quizá ya ciertos clientes o ciertas personas ya están trabajando con Checkpoint. Entonces, en vez de tener que darles un plan gigantesco que ya les traiga la seguridad, uno dice, no, espera, si ya la seguridad la estás trabajando con Checkpoint, entonces directamente solamente adquirí el plan de Office o de Microsoft que te entregue el resto de las características que necesitan.
¿sí? Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Es que se puede hacer cross-sell con otras marcas. Sí, no hay ningún problema en hacer cross-sell. Hay muchas marcas que ya vienen con productos diseñados para trabajar con Office y con Microsoft 365. Y estas 4 marcas que hemos puesto acá a disposición son marcas con las cuales trabajamos en licencias online, que ya tenemos prácticas armadas para poder hacer un cross-sell respecto a ellas y que si lo ven como una oportunidad justamente de agregar Office porque ya vienen por defecto trabajando con ellas, bueno, es una oportunidad de negocio, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto, claro. O sea, la idea es poder integrarlos y poder ofrecerles un combo también, en definitiva, porque esto también, el cross-sell es un combo de productos. Ujú. Ahí, Dani, nos están haciendo algunas preguntas, donde, por ejemplo, nos preguntaban, ¿son 5 dispositivos de un usuario? Y bueno, ahí la respuesta es que sí, son 5 dispositivos de un usuario, son 5 PC, por ejemplo, más 5 tablets, más 5 teléfonos. Entonces, una licencia nos permitiría instalar las aplicaciones en hasta 15 dispositivos. Hay que tener en cuenta Ujú. eso, o sea, todos esos se van sumando. Así que la idea es que no falten dispositivos. Si un usuario tiene múltiples dispositivos, bueno, que los pueda instalar en todos, no hay ningún problema. Obviamente es una licencia por cada usuario, no es que con una licencia yo lo voy a poder instalar en 5 PCs de 5 usuarios diferentes, no. La idea es que sean 5 PCs o 5 dispositivos de cada usuario. Sí, cuidado con eso porque he visto ese gris que uno dice, le Mm, voy a sacar el provecho, voy a comprar una licencia y voy a usar 5 máquinas distintas. claro. Y eso, si bien técnicamente pueden haber cosas que son factibles, está completamente mal licenciado y está fuera de compliance. Así que si eso en algún momento llegan a hacer una auditoría o cae Microsoft preguntando dónde, cómo están licenciados, bueno, uno queda prácticamente a la merced de lo que Microsoft después le haga pagar. Así que nuestra recomendación es tratar de siempre estar correctamente licenciados y bueno, parte de nuestro trabajo es ayudarles a entender cuáles son esos escenarios y si lo que están planteando tiene sentido o realmente habría que darle un doble clic. Pero bueno, es correcto lo que dice Pablo, son 5 PCs o Max, 5 tablets, 5 smartphones por usuario. Mm, ¿Sí? Entonces vamos a algo un poquito más práctico, saliendo de ya lo que sería la teoría y podemos estar hablando largo rato de la teoría. Y vamos a volver en las próximas webinars a hablar de teoría, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo armar una demo de Microsoft 365? Es decir, tengo hoy determinada cantidad de clientes, ¿cómo puedo hacer para ya mostrar? Y uno diría, bueno, sí, está bien. Ya si entro en la web, Microsoft me ofrece levantar un trial por 30 días o puedo poner la tarjeta de crédito y tener cierta cantidad de tiempo free hasta que en un momento ya me lo empiezan a cobrar. Y son opciones válidas. Pero lo que les vamos a mostrar ahora, presten atención, es específicamente diseñado para partners de Microsoft. Y cuando decimos partners de Microsoft, significa que ustedes ya tienen su identidad generada en el Partner Center, es decir, ya se inscribieron como socios de negocios de Microsoft, que eso es algo que pueden hacer de forma completamente gratuita, pero ya están validados como partners. Eso es lo importante. ¿Sí? Así que lo que vamos a mostrar ahora, si no lo pueden hacer o si tienen problemas, nos pueden enviar un correo, pero recuerden que esto es para socios, para partners de Microsoft. Quizá alguno de ustedes ya lo conoce, quienes no lo conozcan lo voy a explicar y lo voy a mostrar, esa es la idea. Hay una web que se llama, en este caso hoy, se llama cdx.transform.microsoft.com, pero todavía sirve la redirección si uno lo quiere agregar como demos.microsoft.com. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un ambiente donde uno puede entrar y se registra con su cuenta de partner o de socio y le da acceso a poder crear una determinada cantidad de tenants. ¿Sí? Y estos tenants, lo que tiene interesante es que tienen un periodo de duración de 90 días, ¿bien? Y además traen trae 25 usuarios ya prediseñados, bien, con licencias E5, o sea, las más grandes, las que traen básicamente todas las características, y todos esos usuarios ya vienen con información predefinida y con interacciones ya armadas. Entonces, en pocas palabras, esto permite generar no solamente un demo, no solamente un trial, sino que también ya viene con información lista para que después uno, si necesita hacer una demostración a un cliente o, por ejemplo, estudiar y hacer una prueba de concepto para poder rendir después una certificación, tengan todo ya bandeja en mano, es decir, ya lo tengan listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno,
ustedes lo que tienen que hacer desde su navegador es ingresar a esta web o a esta web. En realidad se ingresan a Demos, que es un poco más fácil de, de recordar. Esto los va a redirigir automáticamente aquí. Y les va a pedir que cuando se vayan a loguear, les va a pedir que se registren, ¿sí? Cuando se registran con sus credenciales de partner, pueden suceder dos opciones. Una es que les deje entrar ya directamente en la web, por lo cual ya podrían empezar a trabajar. Otra es que les aparezca este mensaje de no autorizado, ¿sí? No estoy viendo el chat ahora, pero si a alguien le aparece esta web de no autorizado, hay un procedimiento que se puede seguir para poder ya justificar que sí, realmente yo pertenezco a una empresa que es partner de Microsoft. Entonces, si les llega a aparecer este proceso de no autorizado, nos mandan un correo, bien, y les ayudamos a resolverlo rápidamente. No lo decimos, no lo ponemos por aquí porque sería relativamente largo y no tendríamos suficientemente tiempo, pero sí es importante que si les aparece este mensajito es para que nos avisen y les ayudamos a completar el proceso de registro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora en este momento? Les voy a mostrar cómo funciona esa web, ¿sí? Así que mientras voy pasando el monitor, Pablo, no sé si hay alguna duda, alguna consulta que podamos... Sí, bueno, ahí nos están confirmando de que aparece no autorizado. Ok, Y el que correo nos envíen, bueno, ahora vamos a poner en pantalla nuestros correos para que puedan enviarnos. Y bueno, es un link que nosotros tenemos que enviar como para que ustedes puedan eh, validar y autorizarse. Así que envíenos el correo que nosotros los ayudamos para eso. correcto. Entonces, en pocas palabras, eh, si ya están viendo mi escritorio, Sí. bien, cuando ingresan a la web, esto es lo que van a ver, andemos.microsoft.com, como pueden ver, aquí es cdx.transform realmente la web. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienen un menú principal donde aparecen aquí los ambientes, My Environments, si lo tienen en inglés, y acá les va a aparecer, bueno, les va a aparecer vacío en este caso, en el caso que sea la primera vez que ingresan, bien, pero lo que sí van a ver es que tienen acá un botón azul que se llama Crear Tenant. Y cuando le hacen clic a ese botón azul, les va a aparecer una serie de información para que puedan crear básicamente el tenant. Tema interesante, cuando se vayan a registrar bien y les pide qué tipo de perfil tienen que poner perfil partner, ¿sí? Es decir, cuando les vaya a preguntar, ustedes básicamente ponen esos dos en los perfiles que les pide, que les pide Microsoft. Es el paso final antes de dar el OK a la hora de registro. ¿Por qué es interesante poner partner? Porque eso les va a habilitar esta cantidad de ambientes. Les va a habilitar tener hasta 5 tenants de 90 días y les va a habilitar un tenant de un año, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a crear el tenant, aquí le dicen, bueno, voy a crear uno de periodo 90 días. Recomiendo que lo dejen en Norteamérica, porque en Norteamérica está la mayor cantidad de tenants disponibilizados, que es básicamente los distintos tipos de demos que pueden dar de alta, ¿sí? Entonces acá hay varios demos. Por ejemplo, este es el más utilizado, el Microsoft 365 Enterprise Demo Content. ¿Por qué? Porque trae licencias de Office 365 E5. Creo que trae 25 usuarios ya 25. licenciados, dice acá. Ujú. Trial license and pre-hydrated content, es decir, contenido prehidratado con full Office 365 E5. Pero después hay más tenants, hay más versiones que pueden agarrar. Vean, aquí hay uno de Dynamics. Si quieren hacer demos de Dynamics o ver cómo funciona, podrían generar un tenant que ya traiga Dynamics. Lo mismo vean aquí, por ejemplo, Dynamics 365 Business Central. Hay algunos que ya vienen prediseñados con cierta información que ya les voy a comentar para qué sirve. Bien, por ejemplo, este aquí de Frontline Workers o Teams para Healthcare. Eh, Inclusive uno de los últimos programas que sacó Microsoft que se llama ahora Microsoft Viva, bastante interesante para testear, pero sin irnos por las ramas, lo importante es que cuando generan el tenant, esto les va a generar lo que sería el espacio, ¿sí? Les va a decir, bueno, es un periodo de 90 días, cuándo fue la fecha de creación, cuestión de que sepan que en 90 días esto termina, y aquí les va a presentar, no las voy a poner ahora por una cuestión obviamente de que son credenciales, pero aquí les va a permitir abrir las credenciales de administrador para que puedan entrar ya al portal de Office, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta aquí? Es que si esto ya, por ejemplo,
pasan los 90 días, uno tranquilamente puede borrarlo, ¿sí? O sea, uno puede borrar para que se libere ese slot que tenían y puedan volver a generar otro. Y esto está muy bueno porque pueden tener hasta 5 tenants al mismo tiempo, y si alguno ya no va más, simplemente lo borro para que se libere ese espacio y pueda generar uno nuevo. Entonces, con esto deberían tener prácticamente resuelto el tema de los demos de Office y Microsoft 365, ¿no, Pablito? Sí, por supuesto, y ahí nos preguntan si hay que pagar algo, no, esto es totalmente gratuito, entonces es una muy buena herramienta para aprovecharla y para, bueno, justamente cuando un cliente nos pregunta, bueno, ¿cómo hago tal cosa o cómo funciona? Bueno, directamente levantamos un tenant nuevo, podemos utilizar ese que ya viene con contenido prediatado, que significa, ¿qué significa eso? Que ustedes van a tener un tenant ya cargado con 25 usuarios, con usuarios de prueba, con las licencias ya instaladas, ya van a tener teams, digamos, creados, y bueno, pueden hacer una demo, como bueno, ahora vamos a mostrarles un poco cómo funciona eso, pero es muy bueno y nosotros lo utilizamos, de hecho, en nuestro día a día con nuestros clientes, con nuestros partners. Sí, hay que tener en cuenta y no olvidarse de que esto es puramente un demo, es un trial, esto no puede pasar a producción, es decir que para los que se les ocurre, uy, podría básicamente regalarle a mis clientes 3 meses de Office gratis, no, porque esto después no pasa a producción. Una vez que Bueno, pasan los 90 días, chau, chau, adiós, como decimos aquí. claro, pero es Entonces, 100% funcional. Si quieren poner un pero es funcional. dominio y levantarlo y poner y levantar el Outlook y recibir correos y enviar, funciona, Ujú, tal 100%. cual. Sí, tranquilamente se lo pueden pasar esto, si quieren las credenciales a un cliente para que haga sus pruebas, pero que después entienda que a nivel producción hay que arrancar de vuelta, sí, hay que volver a implementar. Pero bueno, ¿por qué es interesante esto y por qué habían tantos tenants distintos a la hora de crearlos? Es que cuando uno aquí en esta misma zona se va a lo que se llama experiences o experiencias, esto diría que es lo mejor que tiene esta web. Y es que hay distintas experiencias sobre las cuales uno puede elegir qué es lo que quiere, por ejemplo, hacer un demo. Pongamos en este caso Teams. Quiero hacer un demo de Teams para un cliente o quiero aprender de Teams porque quiero rendir la certificación de Teams. Bueno, vean que aquí me trae distintas experiencias, por ejemplo, de cómo usar Teams. Me dice Microsoft Teams Calling para IT Pros y guía interactiva de utilizando Planner y tareas en Teams. Hay una aquí de Teams, cómo utilizar Teams y Power Platform. Entonces, supongamos esta, Teams y Power Platform, porque me interesa agregar y meterme todo en el negocio de Business Intelligence con Power BI y demás. Entonces, cuando le hacemos clic a uno de estos demos, nos va a dar información como, por ejemplo, este es un demo que debería durar 10 minutos cuando uno lo haga. Este es el rol de la persona que debería darlo. Esta es la industria al cual va ubicado. Este es el tipo de licenciamiento que vamos a utilizar en este demo. ¿Cuál es la audiencia a la cual se recomienda dárselo? ¿Sí? Cuáles son los productos que se van a estar tocando en este demo, ¿sí? Entonces aquí aparecen básicamente los assets, que es lo que vamos a utilizar, pero vean que esto está en gris, no lo puedo descargar. ¿Por qué? Porque primero tengo que generar un customer. Entonces yo recomiendo que se creen acá una cuenta completamente genérica. Yo, por ejemplo, creé una cuenta que se llama Dejesurón simplemente, porque cuando la agregan, ahí es donde se habilita la descarga de los elementos. Entonces, por ejemplo, esto es una guía en Word, ¿sí? Y también hay un click-through en PowerPoint. Entonces, vean, por ejemplo, este es el Word que descarga. Bien, vamos a ponerlo aquí en una vista blanca para que se vea un poquito mejor. Pero vean qué bueno que está en el sentido de que ya me trae prácticamente todo un demo preparado, inclusive me trae lo que serían las credenciales ya del usuario que podemos trabajar, cómo setear ese demo en el trial que hemos dado de alta, o sea, en el demo que dimos de alta recién, e inclusive nos dice qué tendríamos que decir, o sea que Ujú, ya nos arma inclusive el script, ¿no? O sea, Pablo, acá, ¿qué tal más cual. querés que esto? Eh, lo único que está en inglés, es lo único. Pero vean que aquí ya nos pasa toda la información de lo que deberíamos hacer y de dónde deberíamos ir haciendo clic, qué es lo que deberíamos trabajar. Y vean que es súper sencillo, es un demo de 10 minutos, no hay más vuelta que esa. Eh, entonces, mi recomendación acá es no solamente utilizar esto para armar un demo para un cliente, sino también para estudiar. Cuando uno quiere realmente por ahí entender
realmente tomar, meter mano en el producto y hacer pruebas es muy bueno. Y estos demos vienen completamente explicados para eso. Vean aquí si Es el descargo click-through, que el... es muy bueno. Los click-throughs son geniales porque esto descarga un PowerPoint. Son un poquito pesados, eso sí, a tenerlo en cuenta porque traen Muchas muchísimos imágenes. slides, muchas imágenes, pero ya todo animado para que se haga, por ejemplo, vean aquí el paso a paso de lo que sería si lo estuviéramos haciendo ya en el propio tenant. Entonces, acá ya está, bueno, lo pueden utilizar, por ejemplo, para armar sus propias presentaciones o simplemente cuando no tienen acceso al demo porque se quedaron sin internet, simplemente corren desde acá el click-through, que vean que también tiene sus propias anotaciones abajo y dan la presentación directamente de esta manera. Entonces, como estos, hay un montón de demos, bien, acá de experiencias realmente, sobre las cuales pueden pueden buscar, pueden testear, pueden descargar los contenidos, ¿sí? Bien. Estas son guías, por ejemplo, estas son guías interactivas. Bien, esta la hemos dado bastante en varias presentaciones, cómo utilizar Defender para Office 365. Esto lo vamos a ver justamente en una webinar próxima. Pero esto es para que se den cuenta que esto es practicidad pura, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto, o sea, nos ahorra mucho tiempo, digamos, en preparando los ambientes, porque esto ya lo tenemos listos para consumir, listos para, de hecho, nos dicen qué es lo que tenemos que decir y para presentarlos directamente. Obviamente, descárganlo con tiempo como para ir familiarizándose con este tipo de escenarios, pero son muy útiles para mostrar contenido y, bueno, aprender también un poco del producto. Sí, claro. Cuando uno se pone también a estudiar, la práctica es esencial Ujú. y esto es, bueno, excelente justamente para sacarle provecho. Así que, como dijimos recién, esto no tiene absolutamente ningún costo, pero sí exige que uno tenga su cuenta de partner para que lo dejes pasar. Así que todos los que les diga no autorizado, nos pueden mandar un mail y les devolvemos el mail con ese hipervínculo para que una vez que lo aceptan los va a dejar pasar, o sea, les va a hacer em, les va a pedir algunos pasos extras, pero los va a dejar pasar, ¿sí? Entonces, básicamente esto lo ponemos acá en esta primera presentación porque es lo que nos da el pie a que ahora cada presentación o cada demo que queramos hacer de Office 365 lo vamos a estar trabajando específicamente con esos demos de Office. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que está en un demo de Office? Bueno, porque cuando uno ingresa a lo que es la administración, van a ver que cuando uno va a buscar los usuarios, siempre son los mismos usuarios en estos demos, ¿sí? Uno se va a encontrar con Adele Vance, se va a encontrar bueno, con Megan Bowen. Son los usuarios que generalmente uno después cuando ve, por ejemplo, videos de Microsoft, siempre va a reconocer alguno de estos nombres porque ellos utilizan este mismo sistema. ¿Sí? Esto se utiliza a nivel mundial y no es solamente para partners, esto también se utiliza internamente en Microsoft. Y este mod administrador, este admin, es el administrador con, bueno, el acceso global a todo lo que puede hacerse en Office 365 y Microsoft 365. Así que, en pocas palabras, la idea ahora de aprovechar estos minutos, fuera de ir respondiendo dudas, es mostrarles algunas funcionalidades interesantes que tiene Office y Microsoft 365. Y lo primero que están viendo acá es que se tiene acceso a un panel de administración, bien, que tiene muchísimas opciones respecto a cómo uno puede configurar su organización. Y esto es algo que nos consultan bastantes veces, ¿no, Pablo? El tema de los dominios. Exactamente, sí, tengan en cuenta que cuando ustedes dan de alta una suscripción nueva, ya va a venir con un nombre, que generalmente nosotros en el momento del alta le preguntamos, generalmente es nombre de la empresa, punto, onmicrosoft.com, que es el dominio que viene por defecto, es el dominio que viene ya de entrada con Microsoft. Probablemente ustedes o bueno, el cliente final necesite tener su dominio propio, entonces es tan simple como hacer clic en Add Domain y ustedes ahí ingresan su dominio, por ejemplo, no sé, licenciasonline.com, y les va a pedir ciertos datos. O sea, uno cuando ingresa al dominio, uno tiene que demostrar que, bueno, obviamente es el owner de ese dominio, y para
si uno es el administrador y el dueño de ese dominio, lo que Microsoft dice es, bueno, para demostrar que vos seas el owner del dominio, tenés que verificarlo. Entonces, para verificarlo, nos va a pedir agregar una entrada de TXT en el récord del dominio, ¿sí? Que, digamos, si ustedes son el dueño del dominio, ya lo tienen parqueado en un servidor y van a poder agregar esa entrada TXT. Una vez que agreguen la entrada TXT, la validan con Microsoft y automáticamente ya lo tienen validado el dominio y van a poder utilizarlo. Entonces van a tener el dominio en microsoft.com o, bueno, en este caso, el dominio pablo.com que acaba de agregar Daniel. Entonces ya los usuarios van a poder tener el correo electrónico con su dominio correctamente configurado. Exacto. Y una pregunta, por ejemplo, de examen que puede llegar a salir es, ¿cuántos dominios puedo poner yo en Office 365? Eh, y la respuesta es ilimitados. Puedo tener Ujú. tantos dominios como quiera. Cuestión de que una vez que yo ya tengo mis usuarios activos, vean que por defecto los usuarios aquí ya venían con el dominio por defecto, que es el punto en Microsoft, pero yo podría tomar a cualquiera de ellos. Esto lo vamos a ver después en otro webinar un poquito más a fondo, pero podría cambiar su nombre de usuario para que ya cuando el dominio está verificado, en vez de llamarse aland@m365, se llame aland@pablo.com, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay varias formas justamente de empezar a trabajar con la plataforma y en gran parte lo que nos preguntan es, bueno, ¿y si no tengo dominio, de dónde lo saco? Bueno, generalmente, si bien aquí Microsoft permite comprar y adquirir el dominio, nosotros recomendamos que lo adquieran a través de un externo, porque ese externo después les permitiría, por ejemplo, mover el dominio a otro lugar. En cambio, si lo compran desde aquí, va a quedar atado a Office 365. Pero son opciones, ¿sí? Y muchas veces los clientes ya vienen con un dominio comprado o adquirido por otro lado, así que es tan simple como venir y configurarlo. Pero no nos vamos a pasar ahora de tiempo hablando solamente de dominio. Sí, es importante que entiendan que eh, Office y Microsoft 365 tienen varios setups, ¿sí? Tienen guías de cómo setear diferentes elementos, ¿sí? Y entonces acá nos van mostrando, nos dice, bueno, primero deberías setear tu dominio, que esto ya está comenzado. Deberías permitirle, por ejemplo, a los usuarios que reseten sus propias contraseñas o, bueno, varias cosas que aquí uno puede ir trabajando a través de las guías del propio Office para poder ya ir teniendo un mejor concepto de la administración. Y como eso hay un montón de cosas, ¿sí? Lo que queríamos mostrar ahora un poquito es, por ejemplo, el trabajo de día a día, donde aquí si me salgo de la administración y vuelvo a a mi consola de inicio, yo ya estaba logueado, pero uno puede entrando a portal.office.com, ese es el acceso, los va a llevar aquí mismo, ¿sí? Si no están logueados, les va a pedir que entren con las credenciales de usuario. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, bueno, moverse sobre, en este caso tenemos una licencia de 5, por lo cual nos permite tener todas las aplicaciones en la nube y además instaladas. Pero, por ejemplo, me voy a mover a Microsoft Teams completamente en nube. ¿Y por qué estamos entrando en Teams? Es porque generalmente Teams tiende a ser conocido como el hub central o el centro de control de Microsoft 365 a la hora de trabajar con colegas y tener las aplicaciones a mano. Entonces vean que aunque esto está completamente web, aún así esto me permite activar notificaciones de escritorio. Entonces, si por ejemplo ahora Pablo que está conectado me enviase un mensaje, me llegaría un chat que es parte de lo que Microsoft Teams permite hacer. Vean ahí, Pablo está conectado con el usuario Megan Bowen. Entonces me Exacto. llega ahí una notificación, yo le puedo hacer clic y aquí podemos empezar a trabajar ya lo que sería mensajería, que como pueden ver está aquí en un icono al costado, pero aquí aparecerían todos los usuarios e interacciones a nivel de chat solamente. Si yo con Pablo realmente quisiera tener más una videollamada, podría acá en la zona superior derecha hacer una llamada telefónica o una videollamada directamente con la camarita, lo cual me permitiría tener una videoconferencia en tiempo real con él. Y si quisiera agregar más gente a este chat, por ejemplo, podría seleccionar aquí agregar personas y podría buscar a cualquier usuario. Vean que mientras voy escribiendo ya es inteligente Office y me va detectando cuáles son los usuarios que pueden, por ejemplo, acceder y podría ya tener chats grupales, bien, con todos esos usuarios. Bien, vean que se genera un chat nuevo
bien, todavía sigo teniendo mi chat personal con Megan, en este caso Pablo. Y algo que trae de interesante Teams, bien, para utilizarlo, es que trabaja básicamente bajo el concepto del equipo, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede generar lo que se llama el equipo, por ejemplo, lo que sería acá el equipo de diseño, ¿sí? Y dentro de un equipo puede generar lo que se llaman canales, ¿bien? El canal general, el canal de Coffee Social Campaign, canal de cualquier cosa, no importa. Y dentro de este canal, uno tiene la posibilidad de tener un chat con todas las personas que estén dentro de este equipo y dentro de este canal, y también tienen la posibilidad de compartir archivos, ¿sí? Bien, todos los archivos que estén dentro de este canal van a poder ser visualmente, los pueden ver y los pueden editar todos los usuarios que estén aquí dentro. Entonces, como regla general, y después probablemente le demos un poco más de detalle a esta parte de Teams, no demasiado tiempo ahora, vean que es muy posible poder trabajar básicamente todo el día a día dentro de Teams. Entonces, como para poner un ejemplo, ¿en qué equipo querés que trabajemos, Pablo? En el de retail, si querés, yo también tengo el de retail. ¿Ok? Entonces, si no, Los me voy al estamos. equipo de retail y digo, bueno, Pablo ya estaba trabajando allí. eh, si Pablo, por ejemplo, pone una nueva conversación aquí en el equipo, yo por ser miembro, vean que me va a aparecer la nueva conversación cuando él agregue ahí en el equipo general. Y además acá Teams me va a avisar probablemente que tengo una nueva interacción que no he visto. Sí, en este caso estoy en general, por eso no me la está mostrando, pero, por ejemplo, todas las interacciones que yo tenga que no he visto todavía, puedo ir y revisar de qué equipo y de qué canal es. Entonces, volviendo acá a Retail, veo que ahí yo le podría, por ejemplo, contestar. Inclusive podría eh, ubicar a alguna de las personas para que les llegue como un mensaje privado. Inclusive hay bots que uno puede configurar como para automatizar cierto tipo de respuestas. Y de esta manera poder empezar a trabajar, ¿sí? Vean que algo que también podemos hacer es, por ejemplo, yo puedo revisar de Megan dónde está ubicada a nivel de estructura organizacional, ¿sí? O sea que puedo ver si Megan no está, quizá podría hablar con Mallory o buscar a alguien de quien depende Megan, podría hablar quizá con su jefe o hablar con el director o con quien corresponda. Y vean que de la misma forma que les mostraba en un equipo que podemos tener en el canal, podemos tener archivos, bien, yo también podría tener archivos compartidos directamente con una persona, por ejemplo, en este caso, Pablo. ¿Sí? Entonces, podría compartirle un archivo que venga de mi OneDrive o cargarlo desde mi equipo y de esa manera empezar a trabajar en conjunto sobre ese archivo como funcionalidades que ya conocemos del día a día, que es, por ejemplo, dos o más personas trabajando en un Excel al mismo tiempo. Entonces, si lo quisiéramos hacer acá desde el equipo, bien, vean que me podría ir acá a los archivos del equipo y generar, por ejemplo, un nuevo documento. Acá un Excel nuevo, lo voy a poner demo webinar, lo voy a crear. Y dentro del mismo equipo, dentro del mismo Teams, ya tenemos la posibilidad de trabajar con el Excel de forma insertada. No tuve que instalar absolutamente nada de Excel. Si bien si tuviera la aplicación de escritorio, podría abrir esto en el escritorio. Pero podría trabajar y cualquier miembro de mi equipo podría entrar a este Excel y empezar a trabajarlo, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, vemos ahí, por ejemplo, que se conectó Megan, yo soy el cuadradito verde. Podemos ver acá a la derecha que Megan está conectada y está aquí, por ejemplo, va a editar datos, ¿sí? Entonces, de esta manera es el típico trabajo que podemos tener con todos los miembros de un equipo. Vean que no tuve que ni siquiera invitarla a Megan porque Megan ya era parte de este espacio de trabajo, ¿bien? Y por sobre todas las cosas, podemos también revisar dónde está ella ubicando y también podemos tener lo que sería en este caso funcionalidades para revisar qué es lo que está sucediendo en tiempo real o qué es lo que ha sucedido con determinado elemento, ¿sí? Hoy un caso clásico sería, por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando y estoy, no sé, agregando cualquier cosa, ¿sí? Y todo esto se está guardando en tiempo real. Después viene Megan y borra parte del archivo, bien, intencional o no intencionalmente lo borra. Entonces lo que uno puede hacer, podemos ver que aquí apareció el archivo, bien.
Si le hacemos clic derecho, bien, tenemos la posibilidad de, entre los distintos elementos, poder ver lo que sería un historial de versiones. Y ese historial lo podemos ver desde, por ejemplo, desde SharePoint. Entonces yo le puedo decir, quiero abrir esto en SharePoint. Venga, eh, dada la situación de que esto todo por detrás en Teams a nivel de almacenamiento de SharePoint, básicamente. Y si le doy clic derecho, vean que aquí aparecen más opciones, dentro de las cuales aparece, por ejemplo, historial de versiones. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, todos los cambios que le sucedieron a este archivo en los últimos 2 minutos y puedo ver la posibilidad de verlos o restaurarlos o borrar alguna versión. Entonces, ¿por qué les muestro esto como algo interesante? Porque es muy común que hoy en día en todos los trabajos que se realizan de forma remota hay varias personas trabajando en distintos archivos o, por ejemplo, trabajando al mismo tiempo. Entonces, hoy Teams, como esto está trabajando a través de SharePoint, permite entrar a esa carpeta de SharePoint, que es donde está realmente guardado ese archivo, y poder, justamente, como un ejemplo, ver el historial. Y vean qué sucedió ahora, que vuelvo a SharePoint y por alguna razón desapareció el documento. Lo Bien, borré. ¿por qué? Lo borró y no me preguntó nada, directamente lo borró Pablo. Es más, si veo aquí, vuelvo vamos a recargar acá la versión de archivos. Vean que ya no está más el archivo este demo webinar que habíamos generado. Y no tengo aquí ningún lugar donde ir a buscarlo, ¿bien? Pero sí hay una opción que si ustedes son, por ejemplo, los administradores del equipo, pueden aquí abrir en SharePoint, ¿sí? Que esto les va a abrir el equipo, pero ya en la visual de SharePoint. Y aquí está lo que se llama una papelera de reciclaje, ¿bien? Donde en la papelera de reciclaje está el archivo que en este caso borró Megan Bowen. Dicen quién lo borró, a qué hora y en qué fecha lo borró, ¿sí? Y si en este caso, por ejemplo, Megan tuviese acceso a este SharePoint y Megan también lo borrara de la papelera, porque puede pasar, bien, que venga alguien y lo borre de la papelera, ustedes como administradores, bien, tienen esto que está aquí abajo, está medio escondido, pero SharePoint tiene una segunda papelera de reciclaje que es solamente para administradores globales, ¿sí? Entonces, si alguien se viene y se hace el vivo en Teams y borra un archivo y después va a SharePoint y lo vuelve a borrar de la papelera, bueno, uno como administrador tiene el acceso de la segunda papelera que solamente la puede acceder el admin y restaurar, por lo tanto, ese archivo a su ubicación original, por ejemplo. Entonces son detalles, aquí está de vuelta el archivo, son detalles que son por ahí quizás ínfimos, que quizás no se conocían, pero se los queríamos mostrar porque es parte del día a día de lo que es trabajar con este tipo de aplicativos, ¿bien? Y todo esto está trabajando por detrás con SharePoint. Vean aquí, por ejemplo, tengo lo que sería la zona de archivos, me permite acceder a lo que sería mi OneDrive personal, dado que Office trae espacio personal y trae espacio corporativo, ¿sí? Y de esta misma manera poder básicamente hacer el trabajo del día a día, ¿sí? Todo esto que estamos viendo se puede claramente administrar desde lo que sería la administración de Office 365, como les había mostrado hace un rato acá el admin, y se pueden sacar, bueno, se pueden validar ciertos comportamientos que se pueden hacer con las aplicaciones. Y todo esto se puede hacer desde los portales de administración. O sea, cada portal de administración tiene la posibilidad de hacer ciertas configuraciones y esto lo vamos a ver probablemente en nuestro webinar de tips and tricks, de qué es lo que recomendamos que se tenga en cuenta y qué es lo que se le puede sacar provecho, pero es para que tengan en cuenta estos detalles. Pablo, ¿algo que quieras agregar o que hayan algunas consultas o preguntas que quieran que revisemos? Ahí nos consultaban cuánto tiempo dura en la papelera el archivo eliminado y bueno, la respuesta es 93 días. Y bueno, justamente también hay otra consideración, que si después de los 93 días el archivo se eliminó y se murió y ya no hay manera de recuperarlo, bueno, todavía hay 14 días más que todavía Microsoft puede restaurar ese archivo. Así que en caso de que se haya eliminado un archivo, pasen los 93 días y aún así en ese lapso de 93 días no se recuperó, lo que se puede hacer es abrir un ticket a Microsoft y pedirles que ellos hagan la restauración del archivo. Así que tiempo suficiente hay para recuperarlo.
Sí, y esto trae también a consideración lo que hablábamos hace unos minutos antes, lo que sería el cross-sell, como lo podemos ver acá nuevamente en pantalla, que es que esto responde a la gran pregunta de, bueno, Microsoft o Office, ¿hace realmente backup? Y la respuesta es que no hace backup per se, tiene políticas de retención, como decíamos recién. Los retengo por 90 días, los retengo por 14 días más, pero si pasa eso, ya el archivo está fuera. Entonces, para eso sirven justamente todos estos otros programas que lo que permiten es hacer eso, es decir, bueno, no te quedes solo con la retención de Office, agrega un sistema de backup que te permite poner políticas tanto de recuperación como de guardado al tiempo que uno desee. ¿Sí? Entonces, esa es la justificación también de por qué hoy es tan interesante hacer cross-sell con Office y con Microsoft 365. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, ya, sí, Pablo, ¿quieres comentar algo Sí, sí, más? por supuesto, eso mismo. Bien, entonces como para ir ya cerrando en esta presentación, creo Ujú. que sería bueno siempre comentar la parte de servicios. Sí, por supuesto, Dani. Tenemos, desde Licencias Online, tenemos un área de servicios que es un área que, digamos, es relativamente nueva y que, bueno, justamente sirve para nuestros partners donde, digamos, requieren no solamente la licencia, no solamente el producto de Microsoft en particular, sino que requieren que nosotros hagamos un servicio profesional. Esto es algo muy bueno para nuestros partners que quizás no tengan experiencia en implementaciones, en desarrollos de productos, o quizás sean partners que estén abocados, que eso pasa mucho, hay partners que están abocados a una determinada a un negocio, como por ejemplo hay partners de Dynamics, pero quizás no conocen mucho de infraestructura, no conocen de servidores, pero sí saben, son expertos en Dynamics. Entonces, cuando tengan ese tipo de oportunidad de negocios donde ustedes no se sientan fuertes o que necesiten un acompañamiento de parte nuestro, nosotros tenemos el área del LOL servicio, que podemos ofrecer la implementación y la puesta en marcha de productos, podemos hacer actualizaciones y migraciones de sistemas, si ustedes tienen algún servidor Exchange viejo, por ejemplo, y que necesitan actualizarlo, o que si el cliente obviamente necesita actualizarlo, nosotros podemos apoyarlos en eso. También nosotros hacemos bolsas de horas de mentoría y consultoría de soporte. En muchos casos, a veces los partners dicen, bueno, perfecto, yo me encargo como partner, le ofrezco la licencia al cliente y le ofrezco la implementación y puesta en marcha, pero como todavía soy nuevo y no estoy muy 100% con este servicio, quiero tener a alguien que me respalde de atrás. Entonces, ahí nosotros tenemos como la bolsa de horas de mentoría, donde si ustedes hacen una implementación y en algún momento se quedan trabados o se necesitan una ayuda adicional, bueno, ahí nosotros le damos una bolsa de horas donde nos levantan el caso a nosotros nos conectamos con ustedes y les ayudamos a destrabar ese proyecto y para que ustedes puedan implementarlo de forma correcta. También hacemos, bueno, servicios recurrentes de administración de plataformas, si quieren que nosotros administremos y tengamos el control de la plataforma del cliente suyo, también lo podemos hacer, y hacemos capacitaciones de productos y servicios. Así que tengan en cuenta esto, donde nosotros podemos ofrecer este tipo de servicios, nos plantean el caso de negocio, nosotros le ponemos en contacto con los servicios y les hacemos llegar una cotización en muy poco tiempo. Nosotros ya tenemos productos y paquetes, digamos, ya armados, donde, no sé, una migración de un servidor X, ya la cotizamos de manera inmediata en el día. Y bueno, para los proyectos a medida, hacemos una call con ustedes, relevamos las necesidades y en 24 o 48 horas ya le presentamos el presupuesto. Perfecto, perfecto. Ahí estaba mientras tanto contestando algunas consultas. Varias personas que quieren, bueno, tener nuestros correos para poder consultarnos respecto a lo que vimos. Así que vamos a pasar el último slide y volvemos a los correos, ¿sí? Bien, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Quizás ya la gran mayoría está inscripto, pero esta es la primera de varias webinars que vamos a dar. Lo que están viendo acá en pantalla a la izquierda son las que siguen. Vamos a hablar de un poco de suscripciones para licenciamiento Windows Server y SQL, algo que bastantes veces nos han consultado y queremos realmente bajarlo a tierra correctamente. Después vamos a hablar un poco de temas de seguridad, bien, Defender para Microsoft 365 y Azure, ¿sí? Esto es un poco lo que hicimos un indicio de muestra ahí en los demos.
Después la del 25 de agosto, esta va a ser interesante, vamos a hablar bien específicamente de tips and tricks de Microsoft 365, nuestras recomendaciones para administradores, sobre todo para quienes estén dando algún tipo de servicio y puedan sacarle provecho a la herramienta. Y ya después, tanto el 1 como el 8 de septiembre, vamos a tener entrenamientos de Microsoft 365 Fundamentals. ¿Sí? Esto va a ser todo en base a una sesión de Kahoot, que es trivias, va a ser como un juego. Y esas dos van a tener premios al finalizar, así que recomendamos que vayan, quienes quieran, ya pueden empezar a hacer, hay cursos online gratuitos de MS900, puedan empezar a leer documentación. ¿Sí? Finalmente tienen acá el acceso al canal de YouTube, donde quedan también guardadas otras webinars que les van a servir para complementar lo que vimos hoy, y el QR o el Bitly para ya tener acceso a los registros de estas webinars próximas que sigan la semana que viene. ¿Sí? Vuelvo entonces simplemente a agregar ahora los correos. Vamos a poner aquí de nuevo en pantalla, abajo en la zona inferior izquierda, para que si tienen alguna duda nos puedan enviar correo y les vamos a ir contestando a la brevedad. ¿Sí? Creo que eso sería todo por hoy, Pablo. Si no nos Excelente, quedan sí. más dudas o consultas, podemos ir cerrando la sesión. Así Estamos, que sí, estamos bien. Hay consultas de qué aplicación incluye en cada versión de Microsoft 365 y Office 365. Y bueno, ahí les recomiendo que ingresen en el vínculo que ponemos en la presentación, que se las vamos a hacer llegar esta presentación y junto con el video en esta semana o la próxima. Y ahí pueden ver todas las características que tienen cada una de las licencias. La idea en esta sesión no era comentar qué incluía cada una de estas licencias, porque bueno, son muchas y son muchas variantes, sino que darles la herramienta, el link como para que ustedes puedan verlo y bueno, puedan ver qué incluye cada una. sí, a lo sumo, si tienen consultas o dudas sobre esas herramientas, nos Ujú. envían un mail, nos ponemos en contacto y muchas veces depende del escenario y el contexto para definir si esto te conviene, esto no. Bueno, hay muchas variables, ¿sí? Por Así supuesto. que quedamos a disposición y nuevamente gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenos días.